Hola con todos, hoy vamos a realizar una aplicación web de una calculadora IMC. Vamos a estar utilizando el lenguaje de programación PHP, usando el paradigma de programación orientado a objetos. También vamos a realizar conexiones a base de datos por medio de PDO, o también llamado PHP Data Objects. Además, vamos a realizar un autoload que se va a encargar de requerir archivos cuando se detecte una instancia o una herencia de una clase. Y sin más rodeos, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es ir hacia el enlace que voy a estar dejando en la descripción y nos va a enviar hasta esta ventana. Entonces aquí vamos a encontrar las carpetas y archivos que van a representar al diseño o plantilla de la aplicación web que vamos a estar realizando. Entonces vamos a dar clic aquí donde dice Code, se despliega y damos clic aquí en donde dice Download Zip. Yo estoy usando en este caso el navegador Microsoft Edge, por lo que me parece así, y entonces le damos clic en guardar como, y lo vamos a guardar en, bueno, si es que ya tenemos instalado el programa SAM, simplemente le damos clic aquí disco local C, abrimos SAM, luego nos vamos hacia htdocs y aquí damos clic en guardar. Entonces ya se descargó el archivo. Igualmente vamos hacia el explorador de Windows, vamos a disco local C, a SAM, luego a htdocs y como vemos aquí ya se acaba de descargar. Entonces vamos a empezar a descomprimirlo, damos clic en extraer en, y entonces acá crea una nueva carpeta. Vamos a cambiarle el nombre. Para eso presionamos la tecla F2 y borramos esto y dejamos como calculadora IMC. Entonces abrimos esta carpeta y encontramos una subcarpeta y dentro están la estructura de archivos de la aplicación web, pero así no debería estar. Tendríamos que mover esta carpeta afuera para que aquí cuando hablamos directamente nos muestre la estructura. Entonces vamos a mover esta carpeta hacia el principal, que viene a ser htdocs. Entonces presionamos control X y en htdocs aquí presionamos control V. Entonces ya lo acabamos de mover y aquí en la carpeta donde dice calculadora IMC ya no hay nada, se encuentra vacía. Entonces esta carpeta vamos a eliminarla. Ahora esta carpeta de aquí vamos a cambiar el nombre como lo habíamos cambiado a la anterior, que viene a ser calculadora IMC. Y ahora sí, si abrimos ya encontramos la estructura de la carpeta correctamente. En este tutorial voy a utilizar el editor de texto Sublime Text. Ustedes pueden usar el de su preferencia o el que tengan instalado, como Visual Studio Code, Brackets, entre otros. Vamos a arrastrar la carpeta calculadora IMC hacia el editor y entonces aquí ya se adjunta la carpeta calculadora IMC más sus carpetas correspondientes. Entonces voy a explicar algo sobre esta estructura de las carpetas. En primer lugar vemos que tenemos la carpeta Assets. Dentro de la carpeta Assets se encuentran las carpetas que van a estar los archivos de estilo, en este caso CSS, las imágenes y los scripts, que viene a ser código JavaScript. También puede ir, por ejemplo, los archivos media, ¿no? Como video, archivos PDF, entre otros. Pero en este caso, para esta aplicación web, solamente vamos a usar archivos media, imágenes, CSS y código JavaScript. Y en el segundo carpeta vemos que se llama conexión. En esta carpeta va a estar el archivo que va a tratar de conectar hacia la base de datos, que en este tutorial vamos a utilizar el gestor de base de datos MySQL. En tercera carpeta viene a ser Core, que este se va a encargar de realizar las configuraciones eficaces de la aplicación web, que en este caso vamos a usar un autoload, que luego posteriormente
vamos a ver su uso de un autoload. La cuarta carpeta está la carpeta usuario, que la cual vamos a capturar con PHP los datos que se ingresan desde el frontend. Luego esos datos realizar una operación para calcular el IMC, luego tanto los datos como el resultado enviarlo hacia la base de datos y que la base de datos nos muestre la tabla, ¿no?, en medio del frontend. Y por último el archivo principal, que es lo más primordial, el index.php. Vamos a abrir SAM para activar los servicios de Apache y MySQL, y activado nos vamos hacia el navegador y aquí abrimos otra pestaña. Aquí colocamos localhost/php myadmin y entonces aquí nos va a abrir el gestor de base de datos MariaDB, o también llamado MySQL. Entonces aquí, como vemos, yo tengo ya creado la base de datos de DB-IMC. Voy a proceder a eliminarlo para poder volverlo a crear, y entonces vamos a crear otra vez la base de datos. Entonces acá nos dice crear base de datos y colocamos aquí el nombre de la base de datos. En este caso se va a llamar DB-IMC. Damos clic en crear y ya creamos la base de datos. Si nos damos cuenta, aquí dentro de la carpeta calculadora IMC, dentro de la carpeta conexión, tenemos un archivo llamado dbimc.sql. Entonces aquí se encuentra el código SQL, que es la cual crea la tabla para la base de datos. Entonces simplemente damos aquí clic en importar y aquí nos dice elegir archivo. Entonces presionamos aquí y buscamos el archivo. Entonces damos clic en disco local C, SAM, htdocs, calculadora IMC, conexión, y aquí se encuentra el archivo. Le damos clic en abrir y por último en continuar. Si no sale así todo correctamente, quiere decir que la tabla ya ha sido creada. Y como vemos aquí, ya se creó la tabla usuario. Vemos que aquí tenemos algunos datos, la cual son como ejemplo, que estos datos se va, por ejemplo, al abrir la aplicación tiene que mostrarse la tabla con estos datos que ya han sido insertados por defecto. Ahora vamos a ir hacia el editor y vamos a abrir la carpeta conexión y el archivo conexión.php. Vamos a empezar primero en realizar la conexión a la base de datos utilizando PDO, que por sus siglas significa PHP Data Objects, y por su traducción objeto de datos PHP. Entonces vamos a primero realizar la apertura y cierre de PHP. Luego vamos a colocar la palabra clave class y vamos a dar un nombre de clase hacia la conexión que vamos a realizar, que la cual la clase se va a llamar conexión. Ahora vamos a definir sus atributos, por lo cuales van a ser privados. Privados porque son los datos específicos de una base de datos. Entonces vamos a colocar aquí private y vamos a nombrarle como host. El host se llama localhost. Luego viene el user, o también llamado usuario, root. Luego el password o contraseña, y por último viene el nombre de la base de datos. El nombre de la variable se va a llamar db y el nombre de la base de datos se llama db-imc. Vamos a colocar acá db-imc y luego un atributo con acceso protected o protegido, que la cual esto vamos a utilizarlo como variable de herencia hacia una clase próximamente. Ahora vamos a definir un constructor
y vamos a definir una variable con nombre llamado data db. Aquí va a ir los datos primerizos o primordiales de la base de datos. Ponemos MySQL, luego aquí asignamos el host, que viene a ser este atributo, y para eso colocamos acá this host. Con esta línea que acabamos de sombrear, estamos llamando hacia un atributo de la misma clase que viene a ser host. Luego viene el nombre de la base de datos. Vamos aquí this db. Ahora vamos a utilizar try catch para poder capturar los errores que ocurran. Entonces aquí ponemos this connects, estamos llamando aquí a esta variable protegida, que la cual esta variable se va a encargar de conectar hacia la base de datos, y entonces al conectar esta variable no es una variable simple como aquí, ¿no? Que solamente es un dato. En cambio este va a ser un objeto que la cual ya está conectado con la base de datos y nos va a servir para realizar operaciones, ¿no? Consultas SQL, como insertar, obtener registros, entre otros. Entonces aquí vamos a colocar new pdo y vamos a pasar como parámetro los datos primordiales de la base de datos, en este caso el nombre host y el nombre de la base de datos. Luego el usuario y el password. Primero vamos a pasar el usuario y luego el password, o también llamado contraseña. Ahora, si es que aquí ocurre un error o una excepción, entonces vamos a hacer que se envíe en el catch, aquí catch, que se envíe aquí en el catch unos atributos que viene a ser de PDO específicamente como para tratar excepciones. Entonces esos atributos, al colocarlo, estamos diciendo que si es que ocurre un error, vamos a enviar en el catch el error específico que ha ocurrido al tratar de conectar. Entonces aquí colocamos set attribute pdo, y aquí colocamos atr-ermode, luego pdo ermode exception. Entonces aquí, si es que ocurre aquí un error, estamos enviando atributos del que ha ocurrido aquí, por ejemplo el modo de error y el modo de exception, y entonces aquí lo va a capturar lo que le estamos enviando si es que ha ocurrido un error. Entonces el atributo connects va a ser igual a que ha ocurrido un error al conectar. Entre llaves vamos a llamar a un método de la excepción que se va a llamar getMessage, para que nos muestre en pantalla el error que ha ocurrido al conectar. Colocamos aquí hecho this connects. Entonces aquí lo que estamos haciendo es colocar los atributos de los datos de la base de datos. Luego estamos aquí colocando en una variable los datos primordiales. Luego estamos intentando conectar hacia la base de datos con PDO. Si es que ocurre un error, estamos enviándolo los errores específicos que ha ocurrido hacia el exception, es decir, hacia aquí, hacia esta variable. Y luego aquí estamos asignando el atributo connects, un mensaje diciendo que ha ocurrido un error al conectar la base de datos, y aquí entre llaves estamos llamando hacia un método que se llama getMessage,
y luego estamos imprimiendo el error. Y ver acá, en caso de que no ocurra ningún error aquí, vamos a enviar un mensaje diciendo que la base de datos ha sido conectada. Vamos a realizar una prueba. Entonces vamos a ir hacia aquí el navegador, vamos a abrir otra pestaña, colocamos localhost / y vamos a colocar como se llama aquí el nombre de la carpeta, calculadora IMC. Y como vemos aquí ya tenemos el diseño. Vamos a hacer una prueba con la conexión. Entonces vamos a ir aquí al index. Aquí vamos a realizar la apertura PHP y vamos a llamar al archivo conexión.php. Entonces para eso es requires once y aquí colocamos conexión y llamamos al archivo conexión.php. Ahora, ya teniendo el archivo aquí llamado, vamos a realizar la prueba de que si es que se ha ejecutado correctamente la conexión hacia la base de datos. Entonces primero tenemos que realizar una variable, definir una variable connex e instanciar esta clase. Como la clase se llama conexión, aquí estamos diciendo instanciando la clase conexión, es decir, esta clase. Si es que no hubiéramos requerido el archivo, aquí nos daría error, pero como hemos requerido el archivo, ya no nos va a ocasionar un error. Entonces, guardamos y aquí en el navegador vamos a ver el mensaje. Bueno, como vemos aquí nos dice un error que ha sido en el archivo conexión.php línea 17. Aquí ha sido el error y el error ha sido de la variable, acá es datadb y acá ha sido databd, por lo que vamos a colocarlo datadb. Ahora sí, guardamos y vamos a ver el resultado. Y aquí como vemos nos dice que la base de datos ha sido conectada, es decir que la conexión ha sido exitosa a la base de datos. ¿Qué pasa si por ejemplo quitamos aquí esta C, es decir db-im, y sabemos que en el gestor MySQL no existe ninguna base de datos con ese nombre, db-im, y si actualizamos y no vemos acá, y vemos que aquí dice ha ocurrido un error al conectar la base de datos, y como hemos enviado aquí estos parámetros, es por eso que nos dice específicamente qué error ha sido. Un node database db-im, que nos trata de decir que la base de datos db-im ha sido desconocido, es decir, no le encuentra. ¿Por qué no le encuentra? Porque no existe aquí en el gestor, como podemos ver. Entonces vamos a volver aquí, colocamos la C, que era db-imc, el nombre de la base de datos. Actualizamos y nos dice que la base de datos ha sido conectada. Vamos a borrar este mensaje ya que no queremos que nos muestre mensajes, simplemente que se ejecute la aplicación web.